Bien, la obra eh, que analice es este, que se llama El ser del hombre y hacer de la organización, del autor Carlos Llanos y Fuentes. Y bueno, mm, bien, él es el autor, nació en 1932 y falleció en 2010. Eh, bueno, pues él eh, filósofo, ¿sí? Mexicano, y bueno, fundador de la Escuela de Negocios, ¿no? Esta IPADE, que es una escuela muy prestigiosa en México. Eh, y bueno, como les decía, esta es su obra, Ser del hombre y ser de la organización. Así es que, bueno, pues esto yo lo pude identificar, bueno, más, pero los que me parecieron más relevantes, son estos tres rasgos, que son el giro personalista, la interpersonalidad y la primacía de la acción y el amor. Y entonces, bueno, vamos a ir uno por uno con algunas reflexiones que surgieron a partir de la lectura, pero también algunas citas, ¿no? Que quiero compartirles. Y empezamos, bueno, pues con este giro personalista, en donde, bueno, pues parte muy importante, y bueno, ya lo comentaré también, por supuesto, en las conclusiones, pero parte de lo que hace este autor, pues es una reivindicación de la persona, eh, porque, bueno, pues obviamente en este aspecto, en este ámbito de la organización, de la empresa, pues bueno, también el autor denuncia una serie de dinámicas, de situaciones que se dan, pues que tienden a ver de manera parcializada a la persona, o bien, y bueno, como consecuencia, bueno, pues digamos, no darle el lugar que merece, ¿no? En cuanto a su dignidad. Y bueno, pues él parte de una base sólida, ¿no? De quién es la persona. Dice casi al inicio del libro, definimos a la persona como el modo de relacionarse con los demás. Y bueno, pues también esta otra cita, ¿no? Que dice la respuesta al qué hacemos no puede darse sino con la respuesta al qué somos, ¿no? Y esta pregunta no puede contestarse con una ideología, sino con una concepción del ser del hombre. Y bueno, pues también él comenta, pues precisamente que tiene que partir de una visión recta, adecuada de la persona, pues para también conocer su hacer, en este caso, bueno, como ya les digo, en la organización, en la empresa. Y bueno, pues también les comentaba esta crítica que hace, por ejemplo, a estas tendencias como el utilitarismo, el pragmatismo, ¿no? Las ideologías liberales o colectivistas por el empobrecimiento, ¿no? De la visión que generan de la persona y pues del trato que se le da. Y entonces, bueno, pues obviamente, ¿no? Nos dice que la persona no puede ser un medio, es decir, no puede estar al mismo nivel pues de las cosas de la organización, como pudieran ser tal cual, ¿no? La materia, las propiedades, ¿no? Materiales o los procesos o los objetivos, etcétera, sino la persona, bueno, pues tiene, por supuesto, otra dimensión, ¿no? Y entonces él, pues, pone a la persona como el fin de la organización, ¿no? Podríamos decir, es el principio, eh, porque es quien constituye la organización, pero también, pues, es la finalidad, ¿sí? Y entonces, bueno, dice, ¿no? En esta frase puede ser pacíficamente admitido que la empresa es para el hombre y no al contrario. Bueno, a ver, acá dieron algunas. Y bueno, finalmente, también dentro de esta eh, concepción, pues dentro de este rasgo, perdón, pues también nos habla de la responsabilidad y de la libertad. Bueno, pues la responsabilidad que tiene una persona, ¿no? Entendiendo, bueno, pues que se conoce, ¿no? Que se mira y, bueno, pues que tiene precisamente que responder, solo tiene que responder a las circunstancias que está viviendo, ¿no? Esto, pues siempre también desde
la libertad. Eh, y bueno, él habla también de, considera dos aspectos, además de los que ya mencionábamos, pues dos aspectos también en los que va haciendo mucho énfasis durante su obra, que son el aspecto material, corpóreo de la persona, pero también de la organización y los aspectos, el aspecto espiritual de la persona. Y entonces dice que tenemos, que la persona tiene dos tendencias, ¿no? La primera de ellas, eh, esto tomado de la tradición filosófica, particularmente de la escolástica, bueno, pues esta tendencia, ¿no? De llenarse de, ¿no? Esta cuestión, desideratio le llama, o bueno, lo retoma de los escolásticos, en donde, bueno, pues la persona desea, ¿no? Desea y en un ámbito material, ¿no? Quiere hacia sí, quiere atraer, quiere tener, quiere poseer. Sin embargo, también tiene otra tendencia que es la efusio, ¿no? Que es propia del espíritu, ¿no? Y esto, bueno, pues se despliega hacia el exterior, ¿no? Hacia los otros. Entonces, eh, en esta doble tendencia, que decíamos lo material busca tirar hacia adentro, lo espiritual hacia afuera, bueno, pues también aquí se vuelve analiza el autor, bueno, pues estas tendencias, ¿no? A la ganancia económica, ¿no? O lo que él también le llama valor económico agregado, ¿sí? Bueno, pues que es propio, ¿no? En la empresa de la materialidad. Sin embargo, pues también esto propio del espíritu en la persona, pues a través del servicio. Y entonces, bueno, pues llega a una conclusión en donde, bueno, pues solo es lícito a la persona y a la empresa, pues buscar la ganancia a través del servicio a los otros, ¿no? De esta manera, digamos, satisfacemos estas dos tendencias de la persona, ¿sí? La ganancia pues, hacia mí, sin embargo, también pues está este deber hacia los demás. Cita también, por ejemplo, a San Pablo, ¿no? En este aspecto, pues con aquella frase, ¿no? Del que no quiera trabajar, que no coma. Es decir, tenemos derecho a obtener lo nuestro siempre y cuando pues tengamos una acción de servicio a los demás. Y esto eh, aquí tiene que darse satisfaciendo las necesidades, ¿no? Pero unas necesidades reales. Y me parece que esto es muy interesante porque hoy día, bueno, pues se venden una serie de necesidades artificiales, ¿no? De necesidades, pues que no son realmente de la persona o incluso a veces algunas personas o algunas empresas, bueno, pues ofrecen servicios que ya no digamos son necesidades artificiales, sino que a veces son incluso pues dañinas, ¿no? Para la persona, son servicios, productos que son tal cual dañinos o malos, ¿no? Para las personas. Entonces, eh, ¿cómo descubrir cuando esta es una necesidad real? Bueno, pues hay que conocer, ¿no? A la persona, hay que conocer al ser humano para darnos cuenta qué es lo que verdaderamente necesita. Bueno, pasando al segundo rasgo que pude identificar en la obra, pues es el de la interpersonalidad. Eh, y decíamos, bueno, pues decíamos que el ser humano pues es un fin, ¿no? Es el fin de la organización. Eh, pues, sí, se repitió. Bueno, aquí pasamos a esta última parte en donde el autor resalta la importancia dentro de la empresa, pues de bueno, perdón, de la vida del ser humano, de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, su familia, sus amistades, ¿no? La empresa, y que estas tendencias, tanto colectivistas como individualistas, finalmente resquebrajan, ¿no? Esta posibilidad de la persona de tener un encuentro con el otro, ya sea porque se funde, ¿no? En un todos y la persona queda despersonalizada, valga la redundancia, esto en el caso de los colectivismos,
o bien la persona pues queda aislada, ¿no? Y queda sola consigo misma, ¿no? Empobreciéndose, por supuesto, en el caso del individualismo. Eh, y bueno, eh, la persona se hace plena a través de la entrega, ¿no? De aquí, llano, cuando una persona no es capaz de compartirse a sí misma con otra, no es propiamente dueña de sí. La persona se posee a sí misma en el grado en que es capaz de entregarse a los demás. Y entonces, retomando este concepto que hablaba el autor respecto a la ganancia, ¿no? Al beneficio económico, bueno, al beneficio, ¿no? Después amplía este término de ganancia no solo al aspecto económico, sino a la ganancia también que tiene una persona, pues justamente al salir de sí y donarse, entregarse a los demás. Entonces aquí también en este movimiento habría, repito, no solo una ganancia económica, sino también ganancias espirituales, ¿no? Comparte el autor. Y bueno, pues habla también de dos tendencias que se dan dentro de las organizaciones, ¿no? En sus relaciones, que, bueno, pues la primera de ellas está muy, muy de moda, ¿no? Que es la competencia, es decir, mirar al otro, no en un sentido colaborativo, ¿no? No en un sentido de apoyo, de ayuda o de entrega, sino en un sentido precisamente, bueno, pues de ver quién tiene más, quién posee, quién ha logrado más, quién produce más, etcétera. Y entonces, bueno, pues esta competencia nos lleva a estar en esta relación, pues digamos, de a ver quién gana, ¿no? Con el otro, y que además es una relación injusta porque cada quien tiene sus características, cada quien tiene sus cualidades, y compararnos unos y otros, bueno, pues resulta gravemente injusto, ¿no? Para ambas partes. Y pues además de que esta competencia pues reduce el hacer a la cuestión material, ¿no? Que va enfocada en el tener, en el acumular. Y bueno, por otro lado está la propuesta que el autor hace respecto, bueno, pues a la necesidad de la solidaridad, ¿no? Y entonces él nos dice que este valor es perfectamente compatible con las más altas ambiciones, ¿no? No está peleado con alcanzar, con lograr, con tener, sino, este, bueno, pues cuando todo esto parte del ser, precisamente. Y entonces esta solidaridad pues es colaborativa, ¿sí? Atiende o surge, mejor dicho, desde la dimensión espiritual porque nos lleva a una expansión del ser, ¿no? De lo que somos como personas. Y bueno, pues finalmente el tercer rasgo es el de la primacía de la acción y el amor. Y bueno, pues aquí eh, pues habla también el autor del ser, ¿no? Nos habla de aquella frase, ¿no? También clásica de la obra sigue al ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues siguiendo con esto, nos dice la acción de todo ser vivo y especialmente del hombre, no solo surge de lo más íntimo de su persona, de su ser, sino que al propio tiempo, en un círculo que tendría que ser virtuoso, la misma acción del hombre enriquece y amplía el ser del que parte. Entonces, bueno, pues este ser nos lleva al hacer que, como dice, ¿no? Es un círculo virtuoso. Este hacer me hace mejor, por lo tanto puedo hacer cada vez mejor y bueno, pues de esta manera estaría, ¿no? Este ciclo. Porque la persona pues se va a realizar en la acción, ¿sí? Eh, y en las acciones, proyecta lo que es, entre otras cosas, pues sus talentos, motivaciones, sus experiencias, valores, aspiraciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues en relación a eh, digamos, al hacer de la empresa, de la organización, nos dice, no se trata ya de que el hombre se ajuste a una tarea que se le ha enseñado, sino que la tarea arranque de ese hombre en el que se alienta el ímpetu del logro de un objetivo, ¿no? Y aquí es algo que me hace mucho sentido, ¿no? Yo en las
la actividad laboral que realizo, que son dar capacitaciones en empresas, veo que muchas veces, ¿no?, la persona queda precisamente atrapada en estas dinámicas, ¿no? De llegar a ciertos límites de ventas, ¿no? Ciertas cuotas, ¿no? Digamos, de venta o de productividad o de indicadores. Y entonces, bueno, pues la persona queda debajo de todo eso, ¿no? De toda esa avalancha. Y bueno, pues el autor nos dice, no, al contrario, todo esto tiene que partir, pues, de la persona, ¿no? Para que no quede debajo de todo ello. Eh, y bueno, pues la conquista, ¿sí? Nos lleva a darnos cuenta que el hacer, pues también es motor del crecimiento de la persona. Eh, Siguiendo con esta idea, nos comparte el autor esto, dice, así como Napoleón dijo que las batallas la ganan los combatientes cansados, también podríamos decir que las empresas verdaderamente sólidas son aquellas realizadas por hombres truncos, es decir, personas que no siempre logran sus proyectos, aunque con constancia no se evaden de ellos. Tampoco vamos aquí a que se va a exigir perfección, ¿no? Sino, bueno, pues esta honesta tendencia, ¿no?, de la persona a ser mejor y a ser, bueno, pues a estar creciendo, porque precisamente esta finitud eh, digamos, podría ser pretexto para, pues, permanecer quietos, ¿no? Pasivos, decir, bueno, pues ya no hago, total, no voy a lograr todo lo que pienso, etcétera. Y la otra opción es, bueno, pues precisamente que nos permita eso, tener, como señalaba aquí antes, bueno, pues este espíritu de conquista, ¿no? De logro, de hacer, bueno, pues digamos, con la medida de nuestras posibilidades, dando lo mejor de nosotros, bueno, pues para estar en este proceso de crecimiento, ¿sí? También habla el autor de estas tres herramientas en la relación entre las personas. Sobre todo él lo aborda siempre desde el directivo hacia sus subalternos, el diálogo, la dirección y la motivación, ¿no? Y en estas tres eh, herramientas, pues bueno, va señalando durante la obra elementos muy interesantes para fomentar, para utilizar estas herramientas, sin embargo, siempre, bueno, pues respetando la libertad de la persona, ¿no? Que, por ejemplo, señala que a veces en las organizaciones, pues se da una especie de máscara, ¿no? Sobre el diálogo, una especie de fingir, sí, que te escucho, sí, que puedes hablar, pero simplemente esto se hace, por ejemplo, con la intención de que la persona pueda sentirse escuchada en algún momento y simplemente esté más receptiva para órdenes, ¿no? O para seguir procesos. Entonces dice el autor, no, tenemos que conceptualizar bien estas herramientas para llevarlas a cabo, repito, bueno, pues respetando la integralidad y la dignidad de las personas, ¿no? Y su libertad. Bueno, finalmente las decisiones pues van a ser una expresión también de la interioridad de la persona, ¿sí? Las decisiones, los actos nos van a hablar de la persona y bueno, pues por último, el autor nos dice que si queremos un cambio en las empresas, en las organizaciones, pues tiene que atravesar necesariamente por el cambio precisamente del directivo, del empresario, ¿no? De esta manera, pues se seguiría este esquema que ya decíamos, ¿no? Ser, ¿no? Transformarnos para hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues ya decía, ¿no? A manera de conclusiones personales, me parece muy valioso esta reivindicación de la persona que se da en el ámbito empresarial. Ya decíamos, bueno, pues que denuncia estas tendencias que lastiman, ¿sí?, a la persona en cuanto a su dignidad. Parte de principios filosóficos sólidos, se expresan con claridad y bueno, pues ayuda a comprender a la persona en este ámbito concreto que es el de la empresa y su quehacer en ella. Así es que, eso es todo y muchas Muchas gracias. gracias, Enrique.